Gracias. Y como dicen los gringos, last but not least, no es que sea menos importante, pero y es nuestra última presentación antes de concluir con la relatoría del evento. Vamos a tener la participación de Eberto Reinel Iglesias, que es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, IPN, maestro en ciencias con especialidad en ingeniería de sistemas de la misma institución, profesor titular C en la Academia de Computación de la ESIME de la misma institución e imparte asignaturas de programación de computadoras. Es profesor también de Economía de la Información en el programa de Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM y además ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales. Eberto participa con la presentación de Evergreen, un software de código abierto para la automatización de bibliotecas personales, pequeñas, medianas, grandes y consorcios. Y sin más, Eberto, por favor. Pues buenas tardes. Nos quedamos las buenas, ¿no? Los buenos, para concluir el evento. Bueno, esta tarde les quiero platicar un poco de un software para automatización de bibliotecas que se llama Evergreen. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, está el título de la presentación y un resumen. Les quiero hablar sobre pues las características de este software, un poco de dónde surgió, en dónde se utiliza, alguna distinción entre lo que es los softwares de código abierto y de código cerrado, unas pantallas que muestran las interfaces tanto de los bibliotecarios como de los usuarios finales, un poco comentar algo sobre los costos y pues el futuro también de este programa de acceso abierto. La siguiente diapositiva, empezamos con una descripción general del sistema. Bueno, es un software de automatización, es decir, nos sirve para las operaciones de catalogación, circulación, adquisiciones, manejo de publicaciones seriadas, administración del sistema, etcétera. Y este software se utiliza en bibliotecas de todo tamaño, bibliotecas incluso personales, pero hasta consorcios bibliotecarios, como se va a ver. Aunque la presentación tiene un énfasis hacia los consorcios, no perdamos de vista que el mismo puede ser utilizado en bibliotecas pequeñas también. De hecho, se usa ahí. Bueno, las operaciones, como se muestra, son las básicas de toda biblioteca. La siguiente. Bueno, este software se libera bajo la licencia pública general, GNU, que se llama, lo que significa que es un software que es libre de ser usado, de ser distribuido libremente, de ser copiado y de ser incluso modificado de acuerdo a las necesidades de la biblioteca. Es decir, uno puede entrar al código del programa y hacer las adaptaciones que uno requiera. El programa es desarrollado por una comunidad muy activa de desarrolladores y usuarios del propio programa. Es una comunidad
amplia, hay desarrolladores, programadores, quienes hacen los manuales de usuario, etcétera. De manera que está pues soportado el software por una comunidad activa de desarrolladores. La siguiente, esta comunidad de desarrolladores de Evergreen establece que el software debe ser estable, aún bajo cargas extremas, debe ser robusto y capaz de manejar un volumen alto de transacciones y usuarios simultáneos, debe ser flexible para atender las diversas necesidades de las bibliotecas, debe ser seguro para proteger la privacidad de los usuarios y los datos y amigable para facilitar el uso del sistema a los usuarios y al staff. Es decir, hay una preocupación por que el software sea de alta calidad en este caso, tanto para las instituciones como para los usuarios, sean bibliotecarios o usuarios finales. La siguiente, el proyecto Evergreen fue iniciado por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Georgia en Estados Unidos en el año 2006. Ellos tenían un problema, ellos usaban softwares propietarios, pero hicieron un recuento de sus necesidades y vieron que no había un software que satisfaciera estas necesidades, y entonces decidieron desarrollar un software propio, de tal manera que entonces tenían alrededor de 200 bibliotecas de diverso tipo, académicas, públicas, escolares, que querían que estuviera en un solo sistema, y esto era dentro del estado de Georgia, es decir, que estuvieran bibliotecas de todo el estado, no solo de instituciones académicas. Y entonces el software se desarrolla y actualmente es usado en consorcios bibliotecarios y bibliotecas, como digo, personales, incluso tribales, pequeñas, medianas, grandes, consorcios, principalmente en Estados Unidos y en Canadá, es donde más se utiliza el Evergreen. En la versión actual de 2013 es la versión 2.3 y es usado ahora por más de 800 bibliotecas de todo tipo y en todo el mundo. Pero como digo, las bibliotecas principalmente que lo usan están en Estados Unidos y Canadá. En México hay una institución que lo tiene instalado y en la actualidad hay un par de instituciones que se está trabajando en un proyecto de migración hacia Evergreen y se espera que en corto plazo tengan la decisión final de qué hacer al respecto. La siguiente, un poco para entender esta diferencia entre software libre o de código abierto y el de código cerrado o software propietario, es que en el caso de los programas que son de código cerrado, se liberan bajo licencia de derechos de autor, el copyright. Entonces, si uno quiere tener un programa de los usuales, digamos, necesita uno pagar una licencia de uso del software, y en la licencia pues vienen especificadas para qué lo puede usar y las restricciones correspondientes. Ejemplos de estos pues son el Windows, el Office, todos estos programas que seguramente usamos en nuestras oficinas, nuestras casas, son programas que se liberan bajo licencia, es decir, paga uno por ellas. No puede uno copiar el programa e instalarlo en otra máquina, es decir, necesita uno pagar la licencia correspondiente para poder usarlo en otra máquina. No lo puede uno distribuir, digamos, a otras personas para que lo usen, y menos modificar el software, es decir, no tiene uno acceso al código, es
cerrado el código y no lo puede uno modificar. Son características de los programas liberados bajo copyright, digamos. En cambio, los softwares dentro del movimiento de software libre, esos sí se pueden usar para lo que uno quiera. Es decir, eres libre de usarlo para lo que quieras. Eres libre de copiarlo, es decir, puedes hacer copias del mismo e instalarlo en las máquinas que quieras. Eres libre de distribuirlo. Si quieres hacer copias y dárselo a otra organización y demás, lo puedes hacer también. Y también tienes la libertad de ver el código, porque tiene uno el programa, y entonces hacerle las modificaciones para adaptarlo a su propia necesidad o requerimientos, sean personales o institucionales. Entonces, son las características de estos programas, y generalmente los crean, los desarrollan pues individuos que tienen una iniciativa de esto, organizaciones que tienen la iniciativa y que forman una comunidad de usuarios. A veces son fundaciones y crean una fundación, y la fundación reúne recursos para poder desarrollar el software. En este caso, ejemplos, pues el Linux, el OpenOffice, el Android que se usa en los celulares, y el Evergreen. Hay otros software de automatización de bibliotecas también de características similares. La licencia se le dicen, dado que copyright es las licencias cerradas, aquí les llaman el copyleft, ¿no? Y que son liberados bajo una licencia, pero licencia que da permiso para todo lo que acabo de comentar. Entonces, bueno, en este caso, las funciones que soporta el Evergreen son las listadas aquí. Como ven, son las funciones principales en una biblioteca, de manera que es muy completo en sus, funcionalmente hablando, el Evergreen. La siguiente. Bueno, en redes bibliotecarias, es decir, cuando uno intenta poner el software en una red de bibliotecas, entonces se crea una jerarquía, digamos, del tipo consorcio, sistema, bibliotecas, subbibliotecas, y puede uno crear un consorcio de bibliotecas. Por ejemplo, aquí en la UADY pues estarían todas las bibliotecas que forman el sistema bibliotecario de la UADY, pero pueden agregarse también otras bibliotecas. Por ejemplo, el Sinvestav tiene instalaciones aquí, se puede formar parte del sistema, y otras más. Las bibliotecas que uno quiera incluir se pueden agregar a un consorcio de bibliotecas, por ejemplo, estatal, es decir, del estado de Yucatán. Es posible hacer eso, y se pueden ir agregando bibliotecas, pues conforme quienes administran el sistema pues vayan haciendo las evaluaciones y considerando la incorporación de las mismas. Cada usuario final de la biblioteca puede hacer búsquedas en su biblioteca local, digamos, o en el consorcio, y se pueden hacer operaciones también de préstamo de libros y demás en la biblioteca local o de las bibliotecas del consorcio. Es decir, el sistema permite hacer todo eso. La siguiente, por favor. Bueno, estas son unas pantallas, unos screenshots de pantallas del consorcio de bibliotecas de Indiana. En este caso, lo que se muestra aquí es la pantalla del OPAC, digamos, del usuario final. Se ve del lado izquierdo, introduce uno cómo quiere hacer uno la búsqueda, si por título, autor, etcétera. Luego introduce uno la palabra correspondiente, digamos, para hacer la búsqueda, y luego le dice uno dónde quiere hacer la búsqueda, si solamente en la biblioteca local o en más bibliotecas del consorcio. Entonces introduce uno los términos, clic en search y aparece los resultados de la búsqueda. Solo para tener una idea de lo que maneja el programa en este consorcio,
En la siguiente diapositiva, si le hace uno clic ahí, en donde quiere uno hacer la búsqueda, aparece un listado parcial de las bibliotecas que forman el consorcio en Indiana, y se señala ahí la biblioteca de una universidad, pero es una dentro de un consorcio, es decir, solo es una, y ese es un listado parcial, es decir, ven los botones para hacer el scrolling, ¿no? Sube uno y baja. El listado es muy grande de bibliotecas que forman el consorcio, en este caso en el estado de Indiana. Muy bien, le hace uno clic en alguna de ellas, y aquí se muestra un mapa de una parte de Estados Unidos. Se ven los estados de Illinois, Ohio, abajo Kentucky, que es donde supongo que vive el señor de los pollos, ¿no? Y el estado de Indiana, y cada circulito verde indica un lugar donde hay una biblioteca. Este es un recurso para buscar bibliotecas cercanas a mí, es decir, dónde están las bibliotecas cercas, pero también nos da idea, pues, del consorcio, es decir, en realidad abarca todo el estado de Indiana en este caso, y los equipos, los servidores están en la universidad estatal. Ahí están los servidores, ¿no? O el servidor, y ahí están todos los recursos de todas las bibliotecas que forman el consorcio. Bueno, en la siguiente están algunas cifras de este consorcio. Es un consorcio de más de 100 bibliotecas académicas, públicas y escolares, localizadas todos en el estado de Indiana. Los asociados pueden ver el catálogo de todo el sistema o solo la parte local. El catálogo del consorcio tiene más de 2.8 millones de registros bibliográficos y más de 6.6 millones de ítems, es decir, copias en total del sistema. Y además el consorcio sirve a más de 250,000 usuarios. O sea, es realmente algo impresionante en cuanto a la capacidad de este software de manejo de información, es decir, y lo hace pues bastante rápido, es decir, vimos anteriormente algunas características acerca de este programa. Bueno, en la siguiente, bueno, se muestra una búsqueda. Vamos a buscar Paz Octavio y le decimos que haga la búsqueda. Bueno, nos aparece de inmediato algunas entradas de Paz Octavio para ver si encontramos algo que está más cercano a lo que queremos hacer. Y en la siguiente, una vez que le damos clic, pues aparece el listado de obras que de Octavio Paz hay en la colección, en donde le dijimos que buscar, es decir, aparecen y ven, bueno, todos los recursos que están ahí adicionales a una simple lista de recursos, ¿no? En la siguiente, la que vimos anteriormente son pantallas, interfaces del usuario final. Los usuarios bibliotecarios, para entrar, hay un icono, clic en él, aparece esta pantalla donde esencialmente le pide su código, pues su ID, su password, y una vez que el usuario entra con sus códigos, entonces la pantalla siguiente ya es la pantalla que ve el bibliotecario, y desde donde puede hacer todas las operaciones normales que vimos, es decir, adquisiciones, catalogación, etcétera, es decir, puede ir desde ahí. Obviamente se asignan derechos, es decir, y los derechos son muy granulares, es decir, puede ir función por función y decir, tú puedes hacer esto, etcétera. Es decir, se asignan derechos para llevar el registro y control de las operaciones que se van haciendo por todos los miembros de la comunidad, es decir, en este caso los usuarios. Entonces habrán a quienes les dan derechos solo para catalogar o en fin, hacer adquisiciones, etcétera, ¿no? Esta es la pantalla entonces para este caso de usuarios. En la siguiente, como ven los requerimientos mínimos, veía en una presentación anterior los requerimientos de una biblioteca digital, la presentó creo que Marco Bringas,
y se veía hay una cosa, muchos recursos para manejar. Si ustedes ven, el servidor debe tener el sistema operativo Linux, una RAM de 1 GB, preferiblemente más, pero una PC normal lo tiene. Es una de las características de este tipo de software, es decir, la demanda de recursos es muy baja, entonces, y puertos abiertos, bueno, para el acceso vía internet. En el caso del servidor, ahora el servidor debe tener, como dice ahí, Linux, sin embargo, a veces dice uno, bueno, pero yo no sé de software libre y Linux y eso, ¿no? Es decir, pero instalarlo no es ningún problema, es decir, es similar a instalar otros programas en forma sencilla, va uno siguiente y pide un dato, en fin, se lo da uno y listo, ¿no? Sin embargo, bueno, el servidor, pues, uno pues no interactúa casi directamente con él, más bien lo hace uno desde los clientes, y en este caso los clientes se instalan en Windows, ¿no? O sea, yo tengo una máquina Windows y ahí se instala mi cliente y yo opero el sistema y ¿qué sucede en el servidor? Bueno, pues me desentiendo de esa parte, es decir, trabajo en Windows con mi terminal y entonces y lo puedo instalar en tantas terminales como quiera, ¿no? Que tienen el sistema operativo Windows. Bueno, la RAM, observen, 512 megabytes, cualquier máquina, la más barata ahora que voy a comprar a la tienda, tiene más que eso, pero son recursos mínimos realmente para instalar el sistema. Lector de código de barras, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Para leer los códigos de barras de usuarios o de libros, y la impresora para imprimir etiquetas y cosas similares, ¿no? Y el OPAC, es decir, el usuario final usa un explorador de internet, cualquiera que sea, es decir, con un simple explorador tiene la dirección internet del sitio y hace uno las búsquedas que uno quiera. Entonces, los recursos son realmente mínimos para usar el sistema, aún para bibliotecas pequeñas o más grandes. Evidentemente, entre más recursos tenga, mejor, es decir, si en el servidor tengo más que 1 gigabyte, pues es mucho mejor, etcétera. Bueno, la siguiente, bueno, hay un proceso general de implantación, aquí se ponen las cosas que hay que hacer para implantar el sistema. Hay que hacer la instalación del servidor y los clientes del programa, hay que hacer la parametrización del sistema, como todo sistema hay que meter las políticas y demás de la institución, la transferencia de los datos, es decir, si los tengo ahora en un sistema, pues los paso a Evergreen, tengo que hacer la transferencia correspondiente. Bueno, operar el sistema, capacitarme para la operación del sistema. Si quiero puedo hacer adaptaciones al sistema, es decir, programar, hacer las modificaciones. Ahí sí se requiere alguien que sepa de programar y hacer las modificaciones. Y bueno, hay profesionales que ofrecen soporte para la implantación de Evergreen. En Estados Unidos hay unas 3-5 compañías que ofrecen soporte a las instituciones para que puedan implantar el sistema. Bueno, en lo personal soy miembro de la comunidad de usuarios, es decir, trabajamos con ellos, especialmente ahora en la internacionalización del programa. Como vieran ustedes, todavía las pantallas, las interfaces están en inglés, entonces está trabajando en la versión en español. A fines del mes de marzo próximo estarán hechas ya las pruebas alfa de la versión en español del sistema, y entonces pues se va a liberar esta versión ya. Algunas opciones de sistemas similares en México, bueno, el Aleph es uno de ellos, se usa
un buen número de bibliotecas académicas en México, lo distribuye Sistemas Lógicos. Millennium de Innovative tiene otro software ahora después de Millennium. El Hanium, bueno, también un software que se desarrolla en México. Todos ellos se distribuyen bajo licencia de los tres primeros, digamos, es decir, paga uno por las licencias de uso del sistema. El Siabook es un software también muy usado en bibliotecas, sobre todo de tamaño mediano y pequeño en México. El Siabook es una especie de freeware, digamos, casi se regala, es decir, paga uno una licencia, no es muy cara, pero bueno, el soporte es lo que luego falla un poco con el Siabook. Lo desarrolla la Universidad de Colima y bueno, la Universidad de Colima dice: yo hago el software para mí, si a ti te sirve, pues ahí está, dame 1,000 pesos, lo que fuera, y pues te lo doy, ¿no? Pero es la idea de la Universidad de Colima en este caso. Bueno, Koha es un software libre también que se usa en un buen número de bibliotecas en el mundo entero y es un buen software. Infoestratégica también, Marco Bringa lo mencionó, que ellos forma parte de un paquete de otros programas en general que se distribuye, y hay otros softwares de código abierto, hay varios, algunos españoles incluso. Sin embargo, Siabook, Koha y otros programas que hay son programas para de recursos limitados, es decir, para bibliotecas realmente pequeñas. No están muy desarrollados en este sentido, salvo el Koha, que funcionalmente sí tiene buena funcionalidad. El Koha, gracias. Sin embargo, el Koha tiene como manejador de base de datos lo que se llama MySQL, es decir, es un software de manejo de base de datos también relativamente pequeño, no aguantaría, no soportaría una biblioteca un poco mayor, digamos, para el manejo de los datos. El Koha sería equivalente en una comparación entre el Access, digamos, que es parte de la suite de Office, digamos, y el Oracle, digamos, es la comparación entre el Koha y Evergreen en este caso, es decir, bueno, estos son los primeros tres, como decía, se liberan bajo licencia, paga uno pues por los derechos para ser usado. La siguiente, bueno, en los costos de implantación de un software propietario, por ejemplo, hay que pagar la licencia para una biblioteca y luego licencias adicionales para más de una biblioteca. López Ruelas, Sergio López Ruelas me decía, le preguntaba cuánto le había costado, ellos tienen el Aleph como software de automatización. Entonces, tienen la licencia para instalarlo en una biblioteca, que es la central normalmente, y luego se compran licencias adicionales para bibliotecas adicionales, meterlas al sistema. Bueno, la inversión inicial fue de más de $1 millón, es decir, $1,5 millones de pesos por las licencias, y solo tienen alrededor de 5 o 8 bibliotecas de su sistema, o sea, no tienen todo el sistema bibliotecario dentro de Aleph, digamos, por la misma razón que es relativamente caro comprar las licencias adicionales. Y luego se paga, una vez que paga uno la primera vez, ya se pagan la renovación de las licencias, y la renovación de las licencias en estos programas normalmente es de alrededor del 20% de la inversión inicial, más o menos. Entonces están pagando alrededor de 100,000 pesos anuales, digamos, por renovar las licencias en la UDG.
Bueno, en este caso, en Evergreen, la licencia para uno o más bibliotecas pues no tiene costo, es libre, o sea, uno, como dije, puede uno tener el programa, lo puede uno bajar de internet e instalarlo. Ahora, para instalarlo, pues uno de los problemas de que el software libre, particularmente los del tipo Evergreen o Koha y demás, ¿por qué no se usan en México? La razón principal, como ven, es muy atractivo decir, pues está libre, ¿no? Pero para poderlo implantar sí se requiere una cierta ayuda de profesionales, pues de expertos en el sistema. Entonces, en México no había habido quien diera la ayuda, el soporte para implantar los sistemas de este tipo. Entonces, ahora sí, habría quien daría el soporte. Bueno, vamos a suponer Koha o Evergreen, Infoestratégica o en fin, las compañías que dan el soporte para esto. Pero los costos, es decir, son notablemente más bajos. Es decir, lo que una institución gastaría sería alrededor del 20% del costo final del sistema. Me quedan 2 minutos y concluyo mi presentación. Entonces, nada más para tener una idea, es decir, sí tendría un costo, es decir, necesito un poco de ayuda para poder implantar el sistema, especialmente un sistema como Evergreen, digamos, pero los costos son notablemente menores que los de otro sistema, es decir, y más o menos serían, si la UDG paga 100,000 pesos de renovación anual, con Evergreen pagaría 15-20,000 pesos por la renovación anual. Es la cosa de nada, es un peñisco a su presupuesto, ¿no? En realidad, o la inversión inicial para hacer la implantación del sistema. Si por fortuna hay quien ya les pueda dar la ayuda, el soporte para la implantación de estos sistemas. Muy bien. El futuro de Evergreen es el siguiente. A corto plazo, como es una comunidad que está constantemente desarrollando el sistema, entonces se están haciendo todas las mejores para el manejo de los recursos de la biblioteca en términos generales, y la incorporación de las modificaciones para el manejo de RDA, del cual se habló en varias presentaciones en este evento. Bueno, a mediano plazo, la evolución de los sistemas estos pues es hacia la biblioteca digital. Entonces se están haciendo ya las consideraciones correspondientes en la evolución de este sistema hacia allá. Y a largo plazo, 10 o más años, está por determinarse próximamente, va a haber una reunión en Canadá sobre Evergreen, la comunidad de Evergreen se va a reunir, y ahí dentro del programa que hay de cosas en la agenda es cómo va a evolucionar Evergreen de aquí a 20 años. Ellos están en un horizonte de 20 años viendo cómo va a evolucionar este sistema. Muy bien. Pues con esto concluyo mi presentación. Les agradezco, espero que les haya resultado interesante, y bueno, ya las preguntas me las pueden hacer pues ahí en el pasillo. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos al maestro Eberto también su participación sobre una propuesta interesante para quienes, especialmente a los que están en la parte de la gestión de los recursos en las bibliotecas, y que efectivamente sabemos que hay que hacer inversiones no tan pequeñas en relación con nuestros softwares. A nombre igual de la Universidad Autónoma de Yucatán, le damos las gracias por su participación